Buenas, soy Iciar Béjar y junto a mis compañeros Ana Botello, Raúl Caravante, María Dolores Casielle y Alicia Cruz vamos a hablar sobre el diagnóstico bioquímico de hipercortisolismo. Tal y como muestra el índice, comenzaremos dando una definición del síndrome de Cushing, así como de sus causas y de los mecanismos de liberación y de acción de glucocorticoides. Seguidamente trataremos los síntomas y los diferentes métodos de diagnóstico, continuando con las pruebas confirmatorias y las pruebas para establecer la causa del síndrome, para finalmente hablar sobre otros estados de hipercortisolismo y la bibliografía. Ahora bien, como ya he dicho anteriormente, comenzaré hablando de la definición y causa. El síndrome de Cushing se produce cuando el organismo se sobreexpone a la hormona cortisol durante un largo periodo de tiempo. Esto puede deberse tanto a causas endógenas como exógenas, las cuales pondré más adelante profundamente. Este síndrome supone una enfermedad rara, ya que afecta a 0,7 a 2,4 por 1 millón de personas por año. Sin embargo, se relaciona con tantos problemas musculoesqueléticos, metabólicos, trombóticos, infecciosos y cardiovasculares que supone una alta morbi-mortalidad y el diagnóstico es difícil. Además, destacable que los pacientes con esta patología expresan diferentes manifestaciones clínicas y bioquímicas proteicas, en función de factores como la etiología, la duración del síndrome, la gravedad de la enfermedad y las características físicas de la persona en cuestión. Bien, una vez entrado en materia, profundizaremos las causas del síndrome de Cushing, las cuales lo clasifican en dos tipos en función de si son endógenas o exógenas. Comenzando por el Cushing endógeno, este se debe a una producción en exceso de cortisol dentro del organismo, mientras que el exógeno se debe a un factor externo. Este último puede ser ocasionado por el consumo de esteroides con la misma funcionalidad que el cortisol, por ejemplo, los que se emplean para el asma o la artritis reumatoide. Además, este Cushing es reversible, se desvanece cortando el consumo de estas sustancias. Sin embargo, el Cushing endógeno puede dividirse en dos tipos. El primero depende de la hormona ACTH, de hecho, el más frecuente, del 80% al 85% de los casos, y la principal causa es un adenoma corticotropo, que ocasiona la hipersección hipofisaria de ACTH, aunque los casos menos frecuentes pueden deberse a las secreciones tópicas de ACTH o de hormona liberadora de corticotropina, CRH. Este último se debe a tumores tópicos. Y el segundo tipo de Cushing endógeno es independiente de la hormona ACTH. Se da mucho menos que el primer tipo, suponiendo del 15 al 20% de los casos. Se debe a adenomas adrenales e incluso a un carcinoma adrenal, hiperplasia adrenal macronodular o micronodular pigmentada primaria. Bien, llegado a este punto, hablaremos de los mecanismos de liberación y de acción del glucocorticoide. El de liberación consiste en que estos son secretados por la glándula suprarrenal, la cual se encuentra regulada por la hormona ACTH hipofisaria. De hecho, los glucocorticoides son fundamentales para el proceso de adaptación y homeostasis. Además, sus principales funciones son mantener la glucemia, evitar la hipotensión arterial, modular las respuestas inmunes e inflamatorias y los mecanismos de adaptación al estrés. Volviendo a dicho mecanismo de liberación, la liberación de ACTH desde la hipófisis es el principal estímulo para la liberación del glucocorticoide. Y esta secreción de ACTH se debe a que es la respuesta ante el estrés. En cuanto al mecanismo de acción, debemos decir que los glucocorticoides son liposolubles, por lo que cualquier superficie mucosa o cutánea lo absorberá fácilmente. Circulan por la sangre unido a proteínas y su fracción libre es la que difunde en el interior de las células. Además, se cree que se realiza por difusión simple, aunque hay evidencia de que su entrada a células está controlada a través de receptores de membrana que no son el esteroideo, por lo que las señales sería la proteína G. Y este mecanismo explicaría las acciones rápidas de estas hormonas, por ejemplo, la inhibición de la secreción de ACTH hipofisaria. Y finalmente procedo a hablar sobre las bases genéticas del síndrome. La mayoría de casos son de naturaleza esporádica, pero también observamos mutaciones somáticas y de la línea germinal. Las pruebas genéticas pueden ser necesarias en pacientes que tengan familiares con tumores endocrinos, como por ejemplo en el síndrome de neoplasia endocrina múltiple 1 o MEN1. Por lo tanto, cuando se sospeche clínicamente, un genetista clínico deberá colaborar para organizar las pruebas adecuadas. Y a continuación, mi compañera Alicia procederá a hablar de las manifestaciones del síndrome de Cushing. A continuación, hablaremos de las manifestaciones del síndrome de Cushing. Los glucocorticoides inhiben la producción de interleuquina 1 y la liberación de las enzimas lisosomales en las reacciones de fase aguda. La interleuquina 1 es producida por monocitos y macrófagos y dentro de sus acciones se incluyen la estimulación de producción de colagenasa, la síntesis de eicosanoides, la estimulación de la proliferación de fibroblastos, el aumento de la síntesis hepática de las proteínas de fase aguda, el aumento de los neutrófilos circulantes, es decir, neutrofilia, y la atracción química de los leucocitos. El síndrome de Cushing va a tener repercusiones clínicas y de laboratorio, y es que
Genera efectos multisistémicos tanto en la salud física como en la mental. Su impacto sobre la calidad de vida, sobre la apariencia física y la sexualidad, el deterioro de la memoria y su significativa mortalidad la convierten en una entidad multidimensional que genera una experiencia de vida compleja. El exceso de glucocorticoides va a tener repercusión sobre el metabolismo hidrocarbonado, lipídico y proteico. En cuanto al metabolismo hidrocarbonado, va a producir intolerancia a la glucosa, obesidad de tronco o también llamada centrípeta, facies lunar, plétora y propensión a la fatiga y debilidad. En cuanto al metabolismo proteico, veremos que afecta produciendo un aumento de la fragilidad de la piel, provocando equimosis y estriaciones de color rojo vinosa, atrofia muscular y osteoporosis. Otras alteraciones son en sangre leucocitosis con linfopenia y eosinopenia, eritrocitosis. En cuanto al riñón, afecta produciendo nefrolitiasis e hipertensión. También produce alteraciones psíquicas, acné discreta, hirsutismo, amenorrea e hiperpigmentación. Cuando hay hirsutismo, la virilización sugiere carcinoma suprarrenal. El exceso de glucocorticoides va a tener repercusión sobre el metabolismo hidrocarbonado, produciendo hiperglucemia por el incremento predominante de la gluconeogénesis en hígado y riñón. También tendrá cierto efecto antiinsulínico en muchos tejidos periféricos, lo que colabora también en el aumento de la glucemia. En cuanto al metabolismo lipídico, se producirá una redistribución centrípeta de la grasa, que desaparece de las extremidades y se acumula en el tronco, la cara y la nuca. Las manifestaciones clínicas de este fenómeno son obesidad troncular, con extremidades delgadas, facies redondeada denominada cara de luna llena, abultamiento de la nuca, lo que se conoce como cuello de búfalo, y acumulación de grasa en las fosas supraclaviculares. Los glucocorticoides facilitan el efecto lipolítico de las catecolaminas, con el consiguiente aumento de los ácidos grasos libres en plasma. Además, hoy se sabe que los glucocorticoides promueven directamente el crecimiento adiposo troncular. El efecto global sobre el metabolismo proteico es una disminución de la síntesis de proteínas y un aumento del catabolismo. Las manifestaciones clínicas derivadas de este fenómeno afectan a varios sistemas. En la piel aparecen estrías de color rojo vinoso, sobre todo en la piel de abdomen y las raíces de las extremidades, siendo la expresión de la atrofia cutánea y de la fragilidad y tendencia a la rotura de las fibras de colágeno de la piel. La fragilidad del tejido conjuntivo subendotelial y perivascular causa la aparición de equimosis, ya que existe una facilidad para el sangrado conocida como diátesis hemorrágica vasculopática. En el músculo es responsable de una miopatía que característicamente afecta a la musculatura proximal de las extremidades, creando debilidad muscular. La afectación ósea habitual es la osteoporosis, en cuya patogenia participan varios factores. Uno de ellos es el exceso de glucocorticoides, que inhibe directamente la producción por los osteoblastos de la sustancia osteoide proteica y potencia la actividad osteoclástica, promoviendo tanto la secreción de paratormona como la unión RANK ligando. Otro mecanismo es la reducción o inhibición de la absorción intestinal y tubular de calcio. El síndrome de Cushing en niños produce un retraso en el crecimiento, ya que se produce la disminución de GH y somatomedinas al disminuir la síntesis proteica. El aumento de glucocorticoides facilita los efectos presores de las catecolaminas y debido a su acción mineralocorticoide promueve la retención de sodio. Por ambos mecanismos es frecuente que aparezca hipertensión arterial. Además, el efecto mineralocorticoide explica la aparición de hipopotasemia. Lo que se produce es un aumento de las resistencias periféricas totales por aumento del volumen circulante. Conociendo los efectos de los glucocorticoides sobre las células sanguíneas, el patrón habitual es la neutrofilia con linfopenia y eosinopenia. La alteración linfocitaria facilita el desarrollo de infecciones. La modificación de la síntesis de neurotransmisores y la alteración del umbral de sensibilidad a los mismos explican las alteraciones psíquicas de los pacientes con enfermedad de Cushing, en los que se produce cambios de humor o labilidad emocional, irritabilidad, depresión, insomnio.
Por otro lado, en el hipercorticismo ACTH dependiente, los niveles altos de ACTH pueden dar lugar a una hiperpigmentación cutánea similar a la que se observa en la enfermedad de Addison y a manifestaciones de virilización en la mujer, ya que la producción de andrógenos adrenales también está regulada por la ACTH. Bueno, yo soy Raúl Caravantes y voy a continuar explicando los métodos diagnósticos del síndrome de Cushing. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a realizar un estudio para un posible síndrome de Cushing es obtener una historia farmacológica del paciente. Recordemos que una de las causas de la aparición del síndrome de Cushing es la toma de esteroides sintéticos, que es lo que nosotros hemos llamado como Cushing iatrogénico, y por tanto es importante descartar esta posible causa exógena. En estos casos, el cortisol en suero se encontraría suprimido a no ser que el fármaco que se ha utilizado fuese la cortisona o la hidroxicortisona, situación en la que se encontraría totalmente elevado. En esta tabla podemos observar de manera general los medicamentos que afectan al diagnóstico de hipercortisolismo. No obstante, ahora vamos a ir desglosándola poco a poco los distintos métodos de diagnóstico que vamos a ir viendo. Bien, las pruebas de screening para el hipercortisolismo. Recordemos que el objetivo principal de las pruebas de screening es delimitar el grupo de pacientes que sean sospechosos de padecer una determinada enfermedad, en este caso el síndrome de Cushing. Si el resultado da positivo, el paciente se tiene que someter posteriormente a las pruebas confirmatorias, que explicaremos después. Las pruebas de screening que se utilizan para la detección del síndrome de Cushing en la actualidad son 4. El cortisol libre urinario, el cortisol salival, el cortisol tras una supresión con una dosis baja de dexametasona y el cortisol sérico. De manera general, si el paciente da positivo en 2 o más de estas pruebas, podríamos decir la probabilidad de poseer el síndrome de Cushing es bastante elevada. Bien, la primera prueba, el primer método diagnóstico que vamos a ver es el cortisol libre urinario. En el torrente sanguíneo, el 90% del cortisol se encuentra como la fracción unida a las proteínas transportadoras, quedando un 10% que no se encuentra unido, que es lo que nosotros llamamos la fracción libre. Esta fracción libre es filtrada por el glomérulo en su totalidad y se reabsorbe en el túbulo proximal, dejando únicamente un 1% que es excretado por la orina. La prueba consiste en una medición durante 24 horas de ese cortisol libre urinario. Para medir el cortisol libre urinario, las técnicas que más se utilizan hoy en día son la cromatografía líquida de alta eficacia, la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa y los radioinmunoensayos. ¿Cuál es el valor de referencia? Pues bien, el valor de referencia de secreción de cortisol en los adultos normales es de entre 10 microgramos y 50 microgramos por día, que se corresponde con ese 1% de cortisol que es filtrado y excretado por día. Por un lado, podríamos decir que cuando los niveles de cortisol libre urinario son de 3 a 4 veces mayores que el valor superior de referencia, es decir, esos 50 microgramos por día, daríamos el resultado de la prueba como positivo. Sin embargo, si durante 3 mediciones consecutivas los resultados obtenidos son normales, la posibilidad de un síndrome de Cushing es bastante baja, prácticamente nula, excepto en el caso de un Cushing cíclico. El Cushing cíclico se caracteriza por periodos en los que se produce cortisol en exceso, que están alternados con periodos en los que la producción es normal. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener? Por un lado, la medicación que tomamos, destacando la carbamazepina y el fenofibrato, que pueden causar interferencias en algunas de las técnicas de detección, como vemos en esta tabla. Además, también nos podemos encontrar con dificultades en la recolección de la muestra, con variaciones en la función renal. Recordemos que niveles elevados de cortisol libre en orina pueden estar elevados pueden estar debidos a un mal funcionamiento de la filtración glomerular o de la reabsorción tubular. Y también tenemos que tener en cuenta un posible Cushing cíclico o que sea una mujer gestante. Bien, pasamos al siguiente método diagnóstico. Hablamos ahora del cortisol sérico a las 11 de la noche. Esta prueba valora la normalidad del ritmo circadiano del cortisol, ya que en los pacientes con síndrome de Cushing, este se pierde totalmente. Para llevar a cabo la prueba, hospitalizamos al paciente durante unas 48 horas en un ambiente tranquilo. Es importante que realice ayuno desde las 9 de la mañana y debe reposar durante las 2 horas previas a la extracción. Además, es conveniente realizar la extracción mientras que el paciente está dormido. En cuanto al valor de referencia, este sería todo aquel inferior a 1,8 microgramos por decilitro, lo que equivale a 50 nanomoles por litro. Sin embargo, cualquier valor de cortisol a medianoche que sea mayor de 8,3 microgramos por decilitro, es decir, 229 nanomoles por litro, indicaría un diagnóstico de síndrome de Cushing con una sensibilidad del 96%. En esta gráfica que vemos aquí, vemos una comparación entre la secreción de cortisol en personas normales y en personas con un síndrome de Cushing. Si nos fijamos, a las 12 de la noche, que es el punto en el que los valores de cortisol son más bajos, en personas normales esos valores son inferiores a 1,8 microgramos por decilitro. Sin embargo, en personas con síndrome de Cushing, los valores están muchísimo más elevados. Las precauciones a tener en cuenta, pues aquí podemos encontrarnos con falsos positivos en pacientes que tienen infecciones agudas, que tengan un fallo cardíaco o que tengan una depresión severa.
Bien, el siguiente método diagnóstico del que vamos a hablar es el cortisol salivar. La concentración de cortisol en saliva se relaciona estrechamente con las concentraciones séricas de cortisol libre. Por lo tanto, la medición en saliva puede ser una alternativa a la medición sérica que acabamos de ver. La recolección de saliva se lleva a cabo por lo general entre las 11 y las 12 de la noche, simplemente pues haciendo que el paciente mastique una especie de algodón durante unos 2 o 3 minutos. Los métodos que se utilizan para la medición del cortisol salivar son prácticamente los mismos que se utilizaban para la medición del cortisol sérico: el radioinmunoensayo, los inmunoensayos o la cromatografía líquida de alta eficacia. En cuanto a los valores de referencia, pues algunos autores proponen que un valor mayor a 145 nanogramos por decilitro, es decir, en torno a 4 nanomoles por litro, podría sugerir un diagnóstico de síndrome de Cushing con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. En esta diapositiva vemos una gráfica. Estas dos gráficas nos representan el ritmo circadiano del cortisol en personas normales y en personas con síndrome de Cushing. La gráfica de la izquierda es la que acabamos de ver nosotros en la diapositiva anterior, que nos representaba el cortisol sérico a lo largo del tiempo, mientras que la gráfica de la derecha nos representa el cortisol salivar. Lo primero que podemos destacar es esa relación de la que acabo de hablar entre el cortisol en saliva y el cortisol sérico. Vemos cómo en ambos casos, en un individuo normal, el cortisol comienza a aumentar entre las 3 y las 4 de la mañana y alcanza un pico a las 9 de la mañana. Y comienza a decaer posteriormente hasta que alcanza su nivel más bajo a las 12 de la mañana. Y lo segundo que tenemos que destacar es que ese ritmo desaparece totalmente en los pacientes que presentan un Cushing severo con el síndrome de Cushing. Bien, ya por último, el último método diagnóstico que vamos a ver es el cortisol tras supresión con una dosis baja de dexametasona. Este estudio consiste en la administración oral de generalmente 1 miligramo de dexametasona entre las 11 y las 12 de la noche, seguida de la medición del cortisol sérico a la mañana siguiente entre las 8 y las 9 de la mañana. En condiciones normales habrá una supresión de la síntesis de ACTH y de cortisol. Sin embargo, en los casos con síndrome de Cushing no vamos a ver ninguna disminución de los niveles de cortisol. Se consideran como valores de referencia pues todos aquellos valores que sean menores a 1,8 microgramos por decilitro, lo que equivale a 50 nanomoles por litro. Por tanto, cualquier valor superior sugiere que el hipercortisolismo sea endógeno y que por consecuente tengamos un posible síndrome de Cushing. Esto nos lo dice con una sensibilidad de entre el 88 y el 100% y con una especificidad del 80%. No obstante, algunos laboratorios llevan a cabo este procedimiento de manera distinta a lo que acabo de explicar. En este caso, la dexametasona se administra en dosis de 0,5 miligramos e intervalos de 6 horas durante 48 horas. Se empieza a las 9 del día 1 y se realiza una medición de cortisol sérico a las 9 de la mañana del día 3, 6 horas después de la última dosis de dexametasona. Los valores de referencia son los mismos que en el caso anterior, es decir, valores inferiores a 50 nanomoles por litro se corresponden con una respuesta normal, mientras que cualquier valor por encima de 50 nanomoles por litro se correspondería con un posible síndrome de Cushing. En algunos estudios se ha llevado a observar que la sensibilidad de esta prueba con este procedimiento es del 98%, es decir, mucho mayor que en el caso anterior, que por el procedimiento anterior. Y por último, las precauciones que podemos tener en cuenta en este método diagnóstico, pues básicamente es la medicación. En la usuaria de anticonceptivos se debe de suspender la medicación y repetir la prueba después de 6 semanas. Y además tenemos algunos medicamentos que son inductores de enzimas, como los anticonvulsivantes o la rifampicina, que aceleran el metabolismo de la dexametasona al inducir el CIP 3A4, que causaría un falso positivo, como podemos ver en esta tabla. Bueno, y ya os dejo con mi compañera. Buenas, yo voy a hablar de las pruebas confirmatorias. La primera de ellas es la simulación por CRH. La mayoría de los tumores ectópicos productores de ACTH no expresan receptores para CRH, por lo cual el uso de una prueba de estímulo con esta hormona puede ayudar a diferenciar una enfermedad de Cushing de un tumor ectópico. Para esta prueba se usa CRH ovina o humana intravenosa, aplicada a las 9 de la mañana, seguida de la medición de ACTH y cortisol desde los 15 minutos hasta la hora o las 2 horas después de la aplicación. Se espera un aumento del ACTH mayor al 35% a los 15 a 30 minutos tras la aplicación de CRH, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%. También se puede ver un aumento del cortisol del 14% al 20%, dependiendo de la presentación de CRH usada, con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 88%.
Esta prueba se debe hacer una vez se tenga una certeza del diagnóstico de Cushing y se debe tener en cuenta que algunos tumores ectópicos también se dejan estimular por la CRH y que algunas personas normales pueden no responder al estímulo. La siguiente prueba de confirmación sería la estimulación por ACTH. La arginina vasopresina tiene la capacidad de estimular la secreción de ACTH en los corticotropos, especialmente en pacientes con adenomas hipofisarios productores de ACTH. La desmopresina es un análogo de la arginina vasopresina y causa un aumento de la producción de ACTH en pacientes con enfermedad de Cushing y en casos aislados de tumores ectópicos. Además, tiene un papel importante en el diagnóstico diferencial de síndrome de Cushing versus pseudo-Cushing. Se ha demostrado recientemente que esta prueba no tiene un rendimiento menor que la prueba de estímulo de ACRH, por lo cual no se recomienda su uso rutinario en la actualidad. También se han usado otros inductores de la secreción para el estímulo de ACTH, pero faltan más estudios que respalden su uso. La prueba de supresión con dosis altas de desametasona. Se ha demostrado que los tumores hipofisarios son los menos autónomos de los tumores causantes del síndrome de Cushing. Esto explica el por qué las dosis altas de esteroides suprimen la secreción en tumores hipofisarios, mientras que en la mayoría de los tumores ectópicos, el 90%, no se dejan suprimir. El estudio consiste en la administración oral de 2 mg de desametasona cada 6 horas por 8 dosis, seguida de la medición del cortisol plasmático o urinario antes, durante y luego de la administración del medicamento. Este estudio permite hacer un diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Cushing y un tumor ectópico si las concentraciones de cortisol caen por debajo del 50% respecto a las basales y una sensibilidad del 60 al 80%. La siguiente prueba sería la prueba con metirapona. Esta prueba se puede usar para hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Cushing y Cushing ectópico. Se administran al paciente 750 mg de metirapona por vía oral cada 6 horas y 6 dosis. Se va midiendo el cortisol basal, el 11-deoxicortisol y el 17-hidroxicorticosteroides, los cuales son metabolitos del cortisol, en orina, al inicio y luego de administrar el medicamento. En condiciones normales, la metirapona bloquea el paso de 11-deoxicortisol a cortisol, lo que induce un aumento de la CRH endógena. Sin embargo, en la enfermedad de Cushing los niveles de cortisol no caen y se acompañan de un aumento de 11-deoxicortisol mayor de 4 veces respecto al basal, a la vez que los 17 hidroxicorticosteroides aumentan hasta un 70%. Esta prueba no se recomienda en la actualidad, ya que se asocian con un riesgo muy alto de complicaciones porque inducen hipocortisolismo en este tipo de pacientes. En la actualidad se recomienda que si una prueba de alta sensibilidad está alterada, se realice una segunda prueba con el fin de confirmar el diagnóstico etiológico del síndrome de Cushing. Si los resultados de 2 pruebas son negativos, no se debe continuar con el estudio para síndrome de Cushing, a no ser que se sospeche un Cushing clínico. La última prueba confirmatoria sería el cateterismo del seno petroso. Este es el método disponible en la actualidad con mayor capacidad de diferenciar entre un tumor hipofisario y uno ectópico, con una eficacia cercana al 100%. Además, permite la localización de la lesión pituitaria al definir un gradiente de la leterización con el estímulo hormonal. Si esta prueba no se realiza por el personal experto, se asocia con efectos adversos significativos, entre los que se pueden destacar la formación de hematomas, hemorragias del tallo cerebral o fenómenos de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar. En esta prueba se hace un cateterismo de los senos petrosos inferiores y luego se procede a hacer mediciones basales hipoestímulo con CRH, que permita calcular un gradiente de ACTH a los 0, 3, 5 y 10 minutos tras CRH. Si el gradiente basal de ACTH, petrosa, vena periférica, es mayor de 3 veces el valor de referencia o mayor de 3 veces tras CRH, se hace el diagnóstico de enfermedad de Cushing. Si esta prueba tiene una sensibilidad del 96%. Si se obtienen valores menores, la posibilidad de un tumor ectópico es muy alta, con una especificidad del 95 al 100%. Por otro lado, si la diferencia de gradiente de ACTH entre ambos lados de la hipófisis es mayor de 1, permite la localización de la lesión en el sitio con mayor concentración de ACTH, con una eficacia del 50% al 100%. Por otro lado, se ha descrito la posibilidad de hacer esta prueba pero con cateterización de la yugular interna en vez de del seno petroso. Se ha propuesto un valor gradiente yugular vena periférica mayor de 2, como diagnóstico de enfermedad de Cushing con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 100%.
En caso de que el estudio sugiera un tumor ectópico, se debe realizar estudios de imágenes en tórax, abdomen y cuello, tales como resonancia magnética o TACS. A continuación voy a hablar de las pruebas para establecer la causa del síndrome de Cushing. Una vez hecho el diagnóstico de síndrome de Cushing, el paso a seguir es determinar la causa de esta hiperproducción autónoma. Para tal fin es de vital importancia la medición de la ACTH, la cual permite clasificar el síndrome de Cushing en 3 categorías, que son las que vemos aquí. La primera categoría sería síndrome de Cushing independiente de la ACTH. Estos pacientes se caracterizan por tener niveles de ACTH por debajo de 5 picogramos por mililitro. Como hemos dicho antes, se relacionan con lesiones en las glándulas adrenales. La segunda categoría o clasificación sería síndrome de Cushing dependiente del ACTH. Corresponde a aquellos casos con valores de ACTH por encima de 20 picogramos mililitro. En esta categoría encontramos los adenomas hipofisarios. Los valores muy altos de ACTH, generalmente por encima de 200 picogramos por mililitro, se relacionan con la presencia de tumores ectópicos, mientras que valores más bajos se asocian por lo común con tumores hipofisarios. Y por último, los niveles de ACTH entre 5 y 20 picogramos por mililitro. En esta categoría se pueden encontrar tanto pacientes con tumores hipofisarios, algunos ectópicos como con lesiones adrenales. Estos pacientes requieren estudios dinámicos para poder identificar la alteración causante del síndrome de Cushing. Y ya les dejo con mi compañera Lola, que va a hablar de otros estados de hipercortisolismo. A continuación voy a hablar del pseudo-Cushing. Debemos tener en cuenta que todos los síntomas anteriormente explicados no siempre se corresponden a un síndrome de Cushing, pues existe otra alteración que presenta exactamente los mismos signos, síntomas y niveles hormonales que el síndrome en cuestión. Sin embargo, este otro, el pseudo-Cushing, no se debe a una alteración en el eje hipotálamo hipofisario adrenal, sino que es más bien una condición idiopática, es decir, se desconoce su etiología, su causa, y se puede relacionar con el consumo de alcohol, la depresión y otros trastornos psiquiátricos, la obesidad extrema, el embarazo o una diabetes mal controlada. En cuanto a los resultados bioquímicos, pues los valores de cortisol libre urinarios y los valores de cortisol tras la prueba de supresión del cortisol mediante la ingesta de 2 miligramos al día durante 2 días de dexametasona pues se encuentran elevados. Entonces, esos resultados ya nos hacen sospechar de un posible pseudo-Cushing. Pero para realizar el diagnóstico diferencial del pseudo-Cushing con el Cushing, necesitamos medir el cortisol tras la estimulación por la CRH o corticoliberina, en la cual si los resultados nos dan menores de 1,4 microgramos por decilitros, pues podremos diagnosticar un pseudo-Cushing. En cuanto al hipercortisolismo en embarazadas, se da de forma fisiológica debido a todos los cambios en el eje hipotálamo hipofisario adrenal que se da también en el embarazo. Las concentraciones séricas, también en orina y saliva de cortisol, pues se incrementan de forma progresiva a partir del segundo trimestre, manteniéndose entonces acordes con el ritmo circadiano. Las hormonas hipotalámicas, que regulan la adenohipófisis, pues habitualmente no son detectables en sangre periférica. Sin embargo, durante el embarazo, la placenta produce sustancias idénticas a la hipotalámica, como la corticoliberina o CRH, siendo entonces detectables en la circulación general. En cuanto al eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, la gestación puede considerarse como un estado de hipercortisolismo, como ya hemos mencionado. De hecho, el incremento no es solo del cortisol que está unido a la transcortina, que es la globulina fijadora de corticoides, sino también el libre. Además, la supresión de cortisol por dexametasona es incompleta y la respuesta de la ACTH a la CRH se encuentra reducida. Parte también del incremento de la concentración sérica de cortisol se debe al incremento de los estrógenos que se produce de manera fisiológica en el embarazo. Todos estos fenómenos que hemos mencionado, tanto a nivel de las hormonas hipotalámicas como a nivel suprarrenal, como el aumento de los niveles de estrógeno, se revierten a los pocos días del parto. En cuanto al síndrome de Cushing en las embarazadas, pues es poco frecuente durante el embarazo, ya que el hipercortisolismo conduce a una anovulación e infertilidad por la alteración de esas gonadotropinas y por el incremento de los andrógenos. Y tanto su diagnóstico como su tratamiento son especialmente difíciles. En cuanto a la morbilidad materna y fetal,
en el embarazo. El síndrome de Cushing pues, se asocia a una elevada morbilidad materna con algunas complicaciones como la preeclampsia, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la intolerancia hidrocarbonada, mientras que la mortalidad es poco frecuente. Sin embargo, en el feto se produce una mayor mortalidad y además es frecuente el retraso del crecimiento intrauterino. En cuanto a la etiología, normalmente es de origen adrenal y suele ser un adenoma, mientras que el carcinoma suprarrenal pues, es bastante improbable, por lo tanto no suelen malignizar. El diagnóstico del síndrome de Cushing en el embarazo pues, es muy importante realizar un diagnóstico precoz. El problema es que los síntomas del síndrome de Cushing pues, son similares a todos los cambios fisiológicos que se producen en la gestación que hemos estado comentando anteriormente, como por ejemplo la aparición de estrías, la hipertensión arterial, la intolerancia a los hidratos de carbono, la astenia, edemas y alteraciones emocionales. Entonces, esto sumado a la escasa significación clínica, pues como ya he dicho, dificultan el diagnóstico. En el segundo trimestre se produce un acné inflamatorio severo e hirsutismo que ya sí es característico del síndrome de Cushing durante el embarazo. Por lo tanto, este síndrome no se detecta habitualmente hasta las semanas duodécima o las 24 semanas de gestación.